Ya estamos de vuelta, estamos hablando hoy de corrupción y estamos señalando pues qué dice el gobierno, qué dicen las diferentes instancias gubernamentales y cuál es la realidad de nuestro país. Hablamos de pues los casos de Segalmex, Liconza, Liconza, por supuesto de la Casa Gris, del libro El Rey del Cash, que si bien pues no es una investigación periodística sino un testimonial, pues sí hay asuntos que deberían llamar la atención, las filtraciones de Guacamaya, estos Guacamaya Leaks, que hablan también de corrupción, de vínculos con el crimen organizado, en fin, todo esto que engloba la corrupción, porque la corrupción es eso es un fenómeno con muchos tentáculos que lamentablemente está apoderado de nuestro país en diferentes esferas. Para analizar justamente todo esto, yo quiero saludar a Federico Berrueto, él es director del Gabinete de Comunicación Estratégica. Federico, gracias por estar con nosotros hoy, gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte, Marta, un privilegio estar en tu programa. Al contrario, gracias. Oye, pues aquí varias cosas que platicar. Me gustaría irme un poquito con asuntos muy fehacientes, muy más allá de lugares comunes y de lo que dice el presidente. Son ataques contra mi gobierno, pues hablar de los casos específicos y de cómo funciona el entramaje institucional anticorrupción. Tenemos un sistema nacional anticorrupción que lamentablemente pues está incluso queriéndose desmantelar. Y me parece que eso es preocupante. Pero antes me iría con una pregunta que era con la que quería yo abrir contigo. ¿Fracasó la lucha anticorrupción del gobierno del presidente López Obrador? ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí fracasó y hay una explicación. Y la explicación es importante porque finalmente es una de las tareas que tenemos a futuro. El país no va a transitar al futuro en condiciones, digamos, de ventaja si seguimos teniendo el problema de la corrupción. De hecho, esta postura fue la que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, hay un mandato de los mexicanos para que el gobierno actúe en contra de la corrupción. ¿Por qué no se pudo ganar esta batalla? ¿Por qué fracasó el gobierno? Bueno, primero hay que entender que la corrupción es un efecto de la impunidad. Mientras haya impunidad, va a haber corrupción. ¿Por qué? Porque el incentivo, digamos, las ventajas que se obtienen detrás de una conducta impropia, indebida, de apropiación de recursos, desviación de recursos, etcétera, el hacerlo no va a ser sancionado, no va a ser castigado. De manera tal que la mejor manera de abatir la corrupción es combatiendo la impunidad. Como también debo decir que combatir la impunidad resolvería muchos otros de los problemas que tenemos en el ámbito de la mala calidad de gobierno. Ahora, ¿qué se necesita para abatir la impunidad? Se necesitan dos cosas. Primero, es la expresión institucional, lo que hagan las instituciones para poder identificar, sancionar y que la conducta indebida quede claramente no nada más identificada, sino castigada. Hay una dimensión institucional. Importa también mucho en esto lo que es la transparencia. ¿Por qué? Porque es lo que permite encontrar o identificar las conductas indebidas. Importa mucho también el derecho a la información. Debo decirte que muchas de las denuncias de corrupción no vienen de ministerios públicos, no vienen de funcionarios, muchas de ellas vienen del trabajo de investigación que hacen los medios de comunicación. Por eso es muy importante el derecho a la información. Y hay otro elemento, que es el liderazgo. Aquí pudiéramos decir que el presidente se ha suscrito como un líder que hace de su prioridad la lucha contra la corrupción. Sí, pero si esto lo dejamos en el nivel de la retórica, en una denuncia al pasado, pero que no hay acciones legales, vamos a poner como ejemplo el aeropuerto de Texcoco. Una gran obra se suspende aduciendo de que hubo actos corruptos. Posiblemente los hubo. Corrupción. Bueno, pero ¿dónde está la acción legal
para sancionar esta corrupción, esta acción indebida, bien sea de particulares. Y lo mismo, Federico Berrueto, lo mismo con las medicinas, lo mismo con los diferentes señalamientos de corrupción, porque uno dice, estos casos emblemáticos de Odebrecht y de la estafa maestra, pues ¿dónde están las sanciones penales? ¿Dónde está el resto de los funcionarios involucrados? Ahora sí que la que estuvo ahí encarcelada bastantes años fue Rosario Robles, ahora pues perseguida, pero todavía supuestamente investigada, pero no actuaron solos, ahora sí que son chivos expiatorios solamente para decir estamos actuando. Y aquí hay algo importante, tú hablabas del tema de terminar con la impunidad y mencionabas los elementos. Yo me voy a los datos que da la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas, que mide justamente el tema de la capacidad de un país para combatir la corrupción. Y fíjate, tenemos prácticamente el lugar 12 entre los 15 países de América Latina, porque sí se mide qué capacidad tenemos para detectar, qué capacidad tenemos para sancionar y sobre todo también para prevenir. Y ahí estamos muy mal calificados. Lamentablemente, lo que decíamos, este Sistema Nacional Anticorrupción que tanto costó trabajo echar a andar, tanto trabajo, si se pudo echar a andar, digamos, pero por lo menos construir, no tiene engranaje, no tiene solidez, no tiene tuberías, prácticamente es un elefante blanco que está en un gran riesgo de desaparecer y eso nos abrirá más espacios de opacidad, de falta de transparencia, que es una de las cosas más preocupantes de este gobierno, además de estos índices de corrupción y de estos casos de corrupción, pues la falta de transparencia, la opacidad con la que se viven tantas cosas. No sé si tú estás de acuerdo. No nada más estoy de acuerdo, te voy a decir que las decisiones que se han tomado, por ejemplo, las que tienen que ver con descansar en militares, la obra pública, el manejo de ciertos proyectos o ciertas empresas incluso, todo esto que está ocurriendo con los militares, incluyendo desde luego la seguridad pública, el régimen militar es el régimen por excelencia de la opacidad, es su condición natural de operación. ¿Por qué? Porque lo que hace es proteger al interés nacional y esto lleva una serie de salvaguardas que tienen que ver con la opacidad. Cuando una institución de esta naturaleza tú la expones a realizar actividades que no le son propias, que no le son comunes, entonces vamos a tener no nada más esto que hemos testimoniado en las últimas semanas, que es el desencuentro del Congreso con las Fuerzas Armadas, o al menos con el general secretario, y o sea, eso lo tenemos por una parte, pero también el problema de fondo. El problema de fondo es que se asignan obras sin licitación. ¿Por qué? Porque es la forma normal como actúan las Fuerzas Armadas, donde no hay transparencia, no hay opacidad, no hay rendición, hay opacidad, no hay rendición de cuentas. Y esto, bueno, simplemente lo que vamos a ver es que se va mal el tema de la corrupción. Y nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Por qué fracasamos en ello? Porque el voluntarismo no es la vía para acabar con la corrupción. Se tiene que abatir con eso la nos quedamos, impunidad, Federico, con esa declaración. Así es. No, la verdad es que me quiero quedar justamente con esa declaración. ¿Por qué fracasa o por qué ha fracasado la lucha anticorrupción? Por la impunidad, porque no hay voluntad, porque seguimos siendo el país del no pasa nada. Muchísimas gracias, Federico Berrueto. Claro que sí, un gusto estar en tu programa, Marta. Al contrario, muchísimas gracias.